aunque es una sola carta, la carta a los Efesios, termina la primera parte, una carta que está dividida muy claramente en dos. Incluso mañana van a escuchar que Pablo vuelve a presentarse. Yo, Pablo, tal y tal y tal cosa. Dos partes donde la primera parte tiene una reflexión teológica sobre la iglesia, sobre la cristología, pero sobre todo sobre la iglesia, como hemos venido viendo. Y una segunda parte donde vamos a escuchar sobre el comportamiento del cristiano. Estos días vamos a escuchar cómo Pablo insiste en cuál debe ser el comportamiento del cristiano. Le gusta a Pablo orar mucho, y no en muy pocas, sino en muchas cartas él mete oraciones en sus cartas. De hecho, es muy curioso porque el modelo de oración nuestro en la iglesia es paulino, al punto que no son pocas las veces donde un lector lee una oración y la gente responde amén. De esto mecánico que uno tiene, ¿verdad? Por ejemplo, a él la gloria por los siglos de los siglos, y todo el mundo dice amén, claro, porque nuestra estructura mental está, pero la hemos tomado de la forma en que Pablo oraba. En fin, yo quisiera leer la carta que acabamos de escuchar, bellísima, bellísima. Yo pienso que yo desearía en mi vida tener personas que rezaran así por mí, porque Pablo está rezando así por los efesios. Fíjense que dice Pablo: me arrodillo ante el Padre, de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra. No existía mucho en los judíos la forma de rezar de rodillas, era de pie o sentados, incluso postrados. Pero esta forma, digamos, nueva de clamar a Dios, Pablo la introduce también. Y sin embargo, entonces empieza a pedir, ojo lo que está pidiendo, para que conforme a los tesoros de su bondad, de la bondad de Dios, les conceda que su espíritu los fortalezca interiormente y que Cristo habite por la fe en sus corazones. Eso le está pidiendo Pablo a Dios por los efesios, para que haya una fuerza interior y para que Cristo en esos corazones que están llenos de odio, de dolor, de enfermedad, de dudas, Cristo habite por la fe en esos corazones. Así arraigados y cimentados, qué verbos más fuertes, arraigados y cimentados. Cimentarse, ¿verdad? El cimiento, apoyados, dice, arraigados y cimentados en el amor, podrán comprender con todo el pueblo de Dios, y vienen 4 dimensiones: la anchura y la longitud, la altura y la profundidad, que de pronto van a aparecer, tienen algunos de alguna forma de sinónimo: la anchura y la longitud, la altura y la profundidad. ¿De qué? Del amor de Cristo. Y dice un verbo bello: y experimentar ese amor que sobrepasa todo conocimiento humano. Ya deseara yo mismo experimentar ese amor, pero ya deseara yo que esa fuera la experiencia de todas las personas que yo conozco, que experimenten un amor que sobrepasa todo conocimiento humano. Yo no he dicho que no digo que yo lo haya encontrado del todo, pero en mi vida, en mi historia vocacional, cuando yo digo para la gloria de Dios y solo por su misericordia pude probar un poquito de ese amor, a mí por mi mente no me pasó ser sacerdote, jamás. Yo decía, ¿cómo tan guapo voy a ser yo sacerdote? Decía yo, ¿verdad? Pero despertó en mí solo un gran deseo, y era que ese amor que yo estaba probando, que todo el mundo probara de ese amor. Porque quizá en ese momento me descubrí que para atrás había sido mendigo de amor y que estaba encontrando un amor que ni siquiera mis palabras podrían expresar. Y entiendo a Pablo lo que dice: yo deseo que este amor que sobrepasa todo entendimiento pueda experimentar todos. Y dice: para que así queden ustedes colmados
con la plenitud misma de Dios. Y luego continúa al final con una frase. Yo en este primer punto, no me quiero alargar mucho, pero en este primer punto, las 4 medidas, dice la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Le pedí a Pedro que si podía ponerme una cruz aquí. Porque San Agustín porque San Agustín aplica estas 4 longitudes, estas 4 medidas, a la cruz. Entonces, ¿qué dice San Agustín? San Agustín dice, la anchura del amor de Dios, dice, corresponde a esta parte de la cruz. La parte horizontal de la cruz. ¿Por qué? Porque lo sabemos, no es nuevo esto, pero digámoslo, corresponde a lo horizontal porque es el amor que llega al hermano. ¿Verdad? Que no podemos contemplar el abrazo de Dios sin relacionarlo con el hermano. La parte es demasiado importante y necesaria pensar, ¿verdad? Que no existe el amor cristiano sin el amor a los hermanos. Está el capítulo 25 de San Mateo que nos dice, pero ¿cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos con hambre? ¿Cuándo te vimos enfermo? Bueno, cada vez que lo hicieron con cada uno de estos, lo hicieron conmigo. Entonces, la anchura del amor de Dios es el amor que va hacia los hermanos. La anchura. ¿Cuál es la otra medida? ¿La qué? La longitud. Entonces dice San Agustín, la longitud del amor de Dios es la distancia de la cruz que va del travesaño hacia abajo, hacia aquí. Y en esta parte dice que representa la generosidad y la persistencia del amor de Dios. Un amor que es generoso y persistente. Generoso en el sentido de abundante y persistente en el sentido que no acaba. Y ese es el amor de Cristo, un amor que va hacia los hermanos y un amor que es generoso y persistente. Luego dice la altura del amor de Dios. Y dice San Agustín que la altura corresponde del travesaño hacia arriba, donde descansa la cabeza del crucificado. Y que en esta dirección significa que el amor de Dios me da trascendencia, es decir, es un amor que no se completa aquí en la tierra, que me da una dirección del cielo. Que es un amor que lo que uno aquí en la tierra pueda contemplar, que no va a completarse, sino en el cielo. Por eso dice la altura. Es algo más grande de lo que uno imagina. Seguramente usted querrá, igual que yo, nunca conformarse con lo menos. Uno quisiera lo más. Es decir, si yo le digo, mire, tengo un carro 1970 y un carro de 2023, ¿cuál quiere? ¿Verdad? Pues el amor de Dios, justamente es un amor de Dios que trasciende, es cada vez más la altura, dice San Agustín, entonces es este. Entonces ya tenemos la cruz formada, la anchura, la altura, y ahora falta uno. Y entonces dice, ay padre, ¿la profundidad qué? ¿No le salió la dinámica a San Agustín? No, sí, dice San Agustín que la profundidad de donde está la cruz clavada en la tierra. ¿Y por qué la profundidad? Dice que la profundidad es la gracia de Dios, que es lo único que nos sostiene. Todo cristiano que se aleje de la gracia va a dejar de experimentar el amor de Dios. No lo va a comprender, no lo va a disfrutar, no lo va a abrazar. Y entonces dice, bueno, yo estoy allí, bueno, sí, está allí buscando el amor de Dios, pero en la medida en que no busques la gracia de Dios, entonces en esa medida no vas a disfrutar la anchura, la longitud y la altura del amor de Dios, porque lo que sostiene la cruz es lo que está clavado en la tierra, y eso es lo que me da la gracia de Dios. San Pablo, entonces, hablando de esto, dice, y le está pidiendo en oración,
que nosotros podamos comprender estas dimensiones. Y yo lo pido en esta Eucaristía también para usted y para mí, que podamos nadar, lanzarnos en la anchura del amor de Dios, en la longitud del amor de Dios, en la profundidad del amor de Dios y en la altura del amor de Dios. La segunda cosa, a mí me encanta la palabra de Dios cuando ella misma genera controversia. Por ejemplo, ustedes dicen, el Padre y yo somos uno. Que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Claro, son los textos que uno conoce y que sabe que está en torno a la unidad. Y que acaba de decir el Señor aquí en el Evangelio, yo no he venido a traer la paz, sino la guerra. Y entonces, eso me encanta. Me encanta cuando la palabra de Dios parece contradecirse en sí misma. Y en el fondo, en realidad no hay contradicción, sino que hay una verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es muy sencilla y es que para haber unidad en Cristo, para que yo esté unido a Cristo, efectivamente Cristo me va a generar división con algunas cosas, división con algunas personas, división con algunos lugares, división con algunos grupos. División, ¿por qué? Porque para mantener la unidad en Cristo me hace bien poder separarme de algunos lugares, personas, porque si no eso me va a afectar en mi relación con Él. Aquí he contado yo ya varias veces sobre Aarón, aquel deportista montañista de Utah que se va a caminar allá por las montañas de Utah y sin avisarle a nadie, él resbala y cae en una zanja y al resbalar se viene una piedra y que le prensa la mano. Esto es real. Hay una película sobre él que se llama 127 o 129 días, 127, allá no me acuerdo, 127 me parece, y él le queda la mano prensada allí, ¿verdad? Claramente intenta y no puede. En una entrevista él cuenta un poco todo lo que sucedió. Empezó a dosificar la cantinflora con agua. 127 días estoy hablando de 5 días. 127 horas estoy hablando de 5 días. Ahí. Cuando ya decidió que definitivamente iba a morir, sacó una herramienta que andaba de esas que traen cuchilla, alicate, que traen destornillador, y entonces escribió la fecha, el nombre de él y la fecha en que cayó y la fecha él entre que supuestamente nació, pero y la fecha que él veía que iba a morir. ¿Qué decidió hacer? ¿Verdad? Con la cuchilla, es muy grotesco, pero está la realidad. Con la cuchilla que hizo, se cortó, ya el brazo estaba quebrado de por sí, y entonces se cortó el brazo y dejó la mano para poder zafarla. Cuando, claro, quitó el brazo, ya la piedra cayó y él pudo liberarse. Que por cierto, dice él que en su estar ya casi perdido porque no había comido, a él se le ocurrió traerse el brazo porque dice tal vez me lo puedan pegar, ¿verdad? Imagínense, después de 5 días bueno, lo encuentran unos turistas porque él se desmayó y ya, listo. ¿Qué lo salvó? Cortarse el brazo. Y él hubiera dicho, no, yo no quiero perder este brazo. Como cuando tenemos médicamente amputaciones, ¿verdad? Qué doloroso y qué difícil son las amputaciones. Yo no me imagino. He acompañado, ahorita tengo una amiga que recién han tenido que cortarle sus pechos por cáncer de mama y qué difícil ese proceso, ¿verdad? Biológico, de las hormonas y etcétera, de la parte de la autoestima, sí, claro, pero creo que se entiende. Aquel diabético que tiene la pierna mala, que parece que le va a hacer asepticemia, ¿cuál es la forma de vivir? Cortarse la pierna para salvar la vida. Imagínense que uno diga, no, yo no quiero perder la pierna, prefiero morir antes de perder la pierna. Pues exactamente pasa lo mismo en la vida de la fe. Existe la salvación y la condenación. Y por eso entonces el Señor dice,
No te hace bien esta relación, no te hace bien esta amistad, no te hace bien esa serie de televisión, no te hace bien ese grupo de WhatsApp, no te hace bien esos amigos, no te hacen bien. Y tú digas, no, yo prefiero morir abrazados a mis amigos. O sea, aquella lógica de salvar la vida física, hubo ruptura. Lo que está diciendo Jesús es que quien lo va a seguir a él, pues va a haber ruptura. Y ya lo había, porque recuerden que ellos nacen los cristianos nacen de familias judías, donde algunos empezaron a ser cristianos y dentro de su familia, pues empezaron a perseguirlos. Y desde siempre los cristianos han sido perseguidos. Hoy por hoy son perseguidos. Que lo digan nuestros hermanos católicos en Nicaragua. ¿Cuánto estoy yo dispuesto a separarme de cosas para cuidar mi unión con Cristo? Esa es la pregunta, o esa es la enseñanza que nos deja hoy la palabra de Dios. Bien, y quede eso en el corazón. Dos cosas, entonces, les he planteado. Esta bellísima carta, que ojalá lo puedan leer, capítulo 3 de la carta a los Efesios. Mañana empezamos con el cuarto, haciendo referencia a San Agustín y la cruz. La anchura del amor de Dios, la longitud del amor de Dios, la altura del amor de Dios y la profundidad del amor de Dios, simbolizados en la cruz. Y que Dios nos conceda la astucia, la fortaleza de reconocer de qué lugares, de qué personas, de qué actitudes tenemos que separarnos para poder empezar a arder en el fuego, como dice él, de su amor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.